Buenas noches, mi nombre es Carolina Díaz Zuluaga. Hoy voy a entrevistar al doctor Juan David Díaz. Le voy a hacer 7 preguntas sobre el ámbito social, cultural y educativo, sobre la evolución a medida de los tiempos. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, primera pregunta. Desde su punto de vista, ¿cómo su generación aceptó los cambios en el género musical de ahora? Bueno, evidentemente ha transcurrido el tiempo. Durante ese transcurso del tiempo, primero mis padres escuchaban música, la guabina, escuchaban música de cuerda, había mucha música de cuerda. Luego ya en mi generación empezó la música ya, por ejemplo, se escuchaba más salsa, merengue, y ahora pues ya contemporáneamente ya ha avanzado a muchos géneros musicales que ni los conozco todos y me parece que ha sido parte de la civilización y la educación que ha tenido las personas, la libertad en su expresión. Gracias. Segunda pregunta. ¿Cómo era la educación en su niñez y cómo ha cambiado? Pues pienso que desde el punto de vista educativo, antes era dada a ser un poco más rígida, en el sentido de que no podía uno hablarle duro al profesor, no podía contestarle mal al profesor, habían unas normas que había que seguir. Ahora me doy cuenta que son muy laxos en las normas, no respetan al profesor como debería respetarse. Y fuera de eso, pienso que sí, la educación ha sido tecnológicamente ha avanzado, ha mejorado muchísimo. Los muchachos pues tienen otras ideas o otros pensamientos. El hecho de la tecnología hace que sea mucho más fácil adquirir conocimientos. Pero nosotros, por ejemplo, por decir algo, a nosotros en geografía nos enseñaban que los ríos más largos, los ríos más caudalosos, los picos más altos de Colombia, ustedes ya no ven nada de eso. Ustedes ya están metidos más en la tecnología y cualquier cosa que no saben entonces se meten a Google y ya. Pero pues a nosotros sí nos hacían estudiar cada libro. Entonces es diferente. No digo que sea bueno o malo, sino que era en su época y todo ha transcurrido. Bueno, tercera pregunta. En la época de su infancia, ¿eran aceptados los homosexuales en la sociedad? Pienso que el homosexualismo siempre ha existido, de toda la época, desde cuando estaban los faraones, desde cuando estaban los egipcios, ha habido el homosexualismo. Lo que pasa es que ahora se ha abierto un poco más y ya no se denigra de la gente que le guste a una persona del mismo sexo. Antes se escondía más, el que era homosexual lo escondía pues porque era mal visto y la sociedad lo recriminaba por ser homosexual. Gracias. Cuarta pregunta. La evolución que experimentaste en la tecnología, en el ámbito de la educación, ¿crees que es favorable para el aprendizaje de los niños? Lógico que sí, claro, la tecnología ha avanzado muchísimo. Nosotros no teníamos celulares, no teníamos internet, no teníamos muchas posibilidades de que ahora ustedes entran al computador y necesitan cualquier información y en 2 minutos ya tienen toda la información. Nosotros no teníamos esa posibilidad. Entonces evidentemente ha mejorado muchísimo para la educación, para todo, todo es mucho más rápido ahora. Bueno, quinta. ¿Qué incidencia ha tenido la tecnología en la evolución de la sociedad? Pues como venía diciendo, la tecnología evidentemente ha hecho que la sociedad vaya mucho más rápido.
que los muchachos adquieran muchos más conocimientos, que todo sea mucho más rápido y mucho más fácil de profundizar los temas a tratar. Vale. Sexta. A medida que pasan los años, ¿usted cree que se ha abandonado algunas prácticas culturales? Sí, creo, sí. Es decir, ha cambiado, se han abandonado algunas, pero han llegado otras. Por decir algo, en la música, la guabina y todo lo que yo les decía antes, pues se escuchaba y era lo que se bailaba. Mi papá la bailaba, yo ya empecé a bailar, fue otro género de música como la salsa, el merengue, y ahora pues ya el rock, la gente ya baila otras cosas. Eh, pues no sé, todo ha cambiado, pero no puedo decir que este era malo o ahora es bueno, antes era bueno y ahora es malo. No, creo que ha sido la misma evolución. Vale. Séptima. ¿Cómo ha sido el cambio social a través de las diferentes generaciones de sus abuelos, padres, la suya y de sus hijos? Pues evidentemente mis abuelos no los conocí mucho, pues estaba muy pequeño, pero pues evidentemente ellos no había tecnología, todo era por cartas a mano, eh, y la cultura era era rigidez en la educación. No todo el mundo tenía acceso a la educación. Entonces, la gran mayoría de gente hacía solamente la primaria y en la época de mis abuelos. De mis padres igual, no todo el mundo tenía la misma tecnología, pero ya había más posibilidad. Me acuerdo que mi padre compró el primer televisor cuando tenía como 12 añitos, 12 o 13 años, me acuerdo en esa época. Entonces, después de eso ya era un televisor a blanco y negro, porque antes solamente podíamos escuchar la radio y era las aventuras de Arandú y todo, eran el llanero solitario, eran cosas pues, que se veían en ese momento y no, pues, no había televisión, entonces pues, lo que decíamos era escuchar la radio. Llegó la televisión y mejoró muchas cosas, era blanco y negro, ¿no? Mejoraron muchas cosas y así a su medida ya llegó la televisión a color, luego el internet, luego el teléfono fijo, que solamente había teléfono fijo, ahora pues los celulares. Entonces todo ha evolucionado, creo que todo va tan rápido, pues que evidentemente ha mejorado mucho el conocimiento, la gente tiene mucho más conocimiento y bueno, eso es parte de la evolución del hombre. Vale, muchísimas gracias. Ha sido un placer entrevistarlo a usted. Ojalá vuelva muy pronto. Hasta luego. Muchísimas gracias.